Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Céspedes, embajador de México en Finlandia, y en esta ocasión nos encontramos en la residencia de México en Helsinki con los escritores mexicanos Hernán Bravo Varela y Rodrigo García Bonillas. Ellos participaron en Helsinki en un festival literario denominado Maailmasta-toiseen, que quiere decir de un mundo a otro. Este festival ha tenido 2 ediciones, la primera durante la pandemia en 2020 y en esa ocasión los trabajos fueron en línea. En 2021 ahora ya tenemos el privilegio de tenerlos en persona. El festival fue o ha sido iniciativa de el mexicano José Luis Rico, que nos acompaña aquí también, que no está en cámara, pero yo quisiera hacer un reconocimiento a esta iniciativa de él y de Roxana Crisólogo, peruana, por fomentar esa visita y ese acercamiento con autores latinoamericanos en Finlandia y con sus contrapartes finlandesas y con traductores a lenguas nórdicas de la literatura hispana y portuguesa también. Voy a presentar, a leer una breve semblanza de Hernán Bravo y después de Rodrigo antes de proceder a platicar, pero entre tanto sean muy bienvenidos. Muchas gracias, embajador. Hernán Bravo Varela nació en la Ciudad de México, es autor de 6 libros de poema y 3 de ensayo literario, entre los que destacan Oficios de ciega pertenencia, Historia de mi hígado y otros ensayos, la documentación de los procesos y malversaciones, sobre poesía, literatura y otros fraudes. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven de su país, en México, en 1999 y el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2010 en el área de ensayo literario. Desde 2018 es editor del periódico de poesía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Modelo Centinela, libro de varia invención publicado de forma digital, es su libro más reciente. Rodrigo García Bonillas nació en Veracruz. Es escritor, traductor y académico mexicano. Recibió las becas nacionales de la Fundación para las Letras Mexicanas y del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ambas en el área de ensayos. Es autor de Gótica del Búho, sobre el insomnio tercero de José Gorostiza, libro ganador del 15º Concurso Internacional de Ensayo de la Editorial Hispanoamericana Siglo XXI, en 2018. Vive en Berlín, donde realiza un doctorado en Filología Románica en la Universidad de Potsdam. Bienvenidos otra vez. Muchas gracias. Voy a comenzar con Hernán. Hernán, cuéntanos a qué viniste a los países nórdicos. Muchas gracias, embajador, por la hospitalidad. Esta en realidad es la segunda en muy hermosa escala de un viaje que ha incluido a Dinamarca en particular y 2 ciudades de Dinamarca, Copenhague y Aarhus, y ahora muy felizmente Helsinki. Y el propósito ha sido para participar en este festival que usted mencionó, pero también, y que creo que es muy importante también, la vinculación de la literatura latinoamericana y mexicana con editores, traductores, tanto en Dinamarca como ahora en Finlandia. Y no solo ha sido un escaparate realmente maravilloso para escritores que no teníamos ni siquiera ese tipo de ambición o de proyección internacional, sino también el comercio, la charla y también la posibilidad de mantener intereses con editores, traductores y escritores de estas regiones. Me parece
fundamental. Yo mismo, que junto con Daniel Saldaña París hago el periódico de poesía de la UNAM, pues también ahora han salido una cantidad de escritores, poetas de estas latitudes, que por supuesto me muero de ganas de traducir y de publicar en el periódico de poesía, y de seguir profundizando esas relaciones con otros muy nuevos amigos de estas regiones. Así que eso es, por empezar a charlar, algunos de los principales temas que me han traído aquí. Muy bien. Rodrigo, Finlandia, ¿cómo llegaste aquí? Y platícanos de tu experiencia. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, embajador. Esta es mi segunda vez en Finlandia y también la segunda vez que participo en el festival. La vez pasada fue en línea, ¿no? También fue interesante en medio de la pandemia, porque estaban programados los viajes, pero no se pudieron hacer al final por justo la llegada del otoño. Y bueno, a través de los amigos, de los conocidos que están aquí en Finlandia, se empezó a armar esta red de escritores, de traductores, de promotores culturales que permiten justamente en este espacio la transferencia, la comunicación, la traducción de literaturas. Entonces, gracias a José Luis y a Roxana, vine para acá y he participado con ellos, por ejemplo, en la traducción de un poeta uzbeco de habla rusa aquí en Finlandia al español, ¿no? Entonces esa plataforma permite justamente no solo una transferencia, digamos, como bilateral, sino también con muchos polos, ¿no? Y de muchas lenguas. Y eso me parece muy interesante de este espacio báltico, ¿no? Donde hay una población, tanto la población nativa como la población migrante, que tiende puentes entre sí, ¿no? Entonces hay como un poeta uzbeco que habla ruso, que vive en Finlandia y que se traduce al español por un mexicano en Berlín, ¿no? Entonces hay como una serie de transferencias que me parecen muy interesantes y muy necesarias también para justamente enriquecer esos puentes. Y creo que ahora justo en las pláticas, no solo las pláticas del evento, sino también las sobremesas, ¿no? Hay un espacio para justamente estar dialogando unos con otros. Conocemos a los traductores, ¿no? Que están haciendo un trabajo muy importante, algunos traduciendo obras básicas de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, como Bolaño, estaba antier la traductora de Bolaño allí al finlandés, y era una traductora que tiene, me parece, 60 o 90 títulos, ¿no? Del español, inglés y francés. Entonces justo esa transferencia me parece muy importante, y por eso también el festival permite ese movimiento. Correcto. Desde las trincheras de cada uno, y va a ser pregunta separada, Hernán, desde tu trinchera en la UNAM, ¿hay algún acercamiento con Europa, con los países nórdicos en particular? Empieza a verla con muchísima intensidad, y creo que además este tipo de encuentros va a terminar de afianzar esa relación, que si bien, digamos, no es la de mayor tráfico de datos, de comunicación, de mutuas contaminaciones o permeos de cultura, creo que el comercio entre ambas latitudes va a empezar a ser muy intenso. Hay una serie de traductores muy interesantes que empieza a verlos de la península escandinava al español, y al español mexicano en particular. Pienso en Rodolfo Herrera López, pienso en la poeta también Mercedes Alvarado, ¿no? Pero pienso también en el propio José Luis Rico. Es decir, ya empieza a haber una comunidad de poetas, escritores y traductores mexicanos que se acercan con profunda curiosidad, con inquietud, con un enorme conocimiento de primera mano de las distintas posturas estéticas y obras capitales de la literatura escandinava, y en particular, en el caso del periódico de poesía, de la poesía escrita por fineses,
suecos, daneses y noruegos, ¿no? Entonces, en realidad creo que todo ese enorme acervo que sigue siendo algo a investigar, a leerse, a cultivarse, está ahí como una especie de terra incógnita que va a ser fascinante descubrirla y editarla en México. Correcto. Rodrigo, la misma pregunta desde Berlín. Ahora nos toca preguntar desde tu perspectiva actual como residente en Alemania. Pero sería allí, digamos, la relación con lo báltico o la relación latina. La relación en América Latina, Europa en general. Berlín también es un polo, ¿no?, de atracción de latinoamericanos. Las comunidades latinoamericanas son relativamente, están presentes en Berlín y, a tal punto que básicamente uno puede tener una vida hispanohablante, ¿no?, en la ciudad. Y me parece que hay una presencia de lo latinoamericano, no solamente en literatura, sino también en otras cosas como la música, como la comida. Y hay algunos autores que han tenido ahora mucha presencia. Es el caso de Fernanda Melchor, por ejemplo, la novelista veracruzana. Y ella ha tenido mucho éxito, se ha traducido, ganó un premio muy importante, 2 premios importantes en Alemania. Entonces justo hay también allí transferencias que igual, como decía Hernán, están como en ese proceso, ¿no?, de irse fermentando, de ir creciendo. Y bueno, también hay muchos escritores latinoamericanos, algunos mexicanos afincados en Berlín, ¿no?, que están produciendo literatura latinoamericana desde Berlín, como Samantha Schweblin, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece importante esa situación, ¿no?, en la que nos encontramos, de las transferencias tan fuertes, ¿no?, de países, entre países, justo en medio también de la situación de la pandemia, ¿no?, como esas transferencias se están dando, pero sí hay un grupo significativo de escritores que pasan por Berlín, de traductores también, ¿no?, y de sellos editoriales que están interesados desde, Surkamp, desde los años 70 en la literatura latinoamericana, en algunas cosas de la mexicana también. Y yo les pregunto, las traducciones de esa literatura mexicana o latinoamericana o hispano o iberoamericana a idiomas, ya sea alemán o germánicos o del norte de Europa o escandinavos o nórdicos, más bien, para ser más comprensivo. ¿Ustedes piensan desde su perspectiva muy personal que una traducción en esos idiomas de una literatura nuestra permite tocar las mismas fibras en el lector, en un idioma o en otro? Creo que es una gran pregunta, sobre todo porque pareciera que en realidad la traducción solamente compete al texto y a sus reglas internas de fabricación y de lucubración, pero en realidad se está traduciendo también toda una manera exterior e interior de ser. Es la fábrica y la fábrica, los materiales, los componentes, pero también el alma y el espíritu de quien trabaja esas piezas y ese armado. Entonces, creo que nos dimos cuenta, muchos de los escritores que participamos en este festival, cómo el finés pudo captar algunas de las peculiaridades o minucias culturales, espirituales, sentimentales, ¿no?, y también idiosincráticas de cada uno de los diferentes registros que ahí se dieron cita, del brasileño Ricardo Domenech y la argentina Ariana Harvix, que ahora vive a las afueras de París, a Rodrigo, a mí mismo, a la narradora Claudia Ulloa, en fin. Sí creo que el lector finés va a tener un buen repertorio y un buen registro
de lo que ocurre con estas migraciones, que son migraciones a nivel de texto, pero que también son migraciones culturales y que creo que están dejando un semillero muy interesante y que espero que promueva la edición de autores latinoamericanos por estas latitudes. Ojalá. Sí. Bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿no? También porque, digamos, en los últimos años ha aparecido la figura del traductor, ¿no? Como de cuerpo entero, que antes estaba siempre en segundo plano o en ocasiones desaparecido, ¿no? Entonces, como esa figura de la traducción, ¿no? También nos lleva a pensar sobre las posibilidades y las imposibilidades que cada trabajo de versión implica. Y bueno, en el caso de las literaturas bálticas no sabría decir si hay si se tocan las fibras, pero me parece que en un ámbito, por ejemplo, germánico, hay mucho interés por las expresiones culturales de otras latitudes. Y hay, me parece también, ciertos traductores o muchos traductores que hacen un trabajo muy profesional justamente para tratar de ir al país, visitar el país, conocer el país o la lengua y empezar a aprender los modos para justamente hacer esa transferencia, no solo como de una manera mecánica de la lengua de salida a la lengua de llegada, sino también con todo el aparato cultural, ¿no? Es interesante ver cuando se habla con algunos traductores cómo tienen dudas sobre cierta palabra, ¿no? Recuerdo cuando era, por ejemplo, la traducción de Rulfo al inglés, hablaba un traductor de los ajolotes, ¿no? Y él decía que hay una escena donde toma ajolotes de un charco, pero él pensaba que eran los ajolotes grandes y son más bien los renacuajos de la rana, ¿no? Entonces hay como unas cosas muy, muy minuciosas de la cultura mexicana que pueden falsamente ser traducidas y ahí tiene que ver la pericia del autor para justamente clavarse en la cultura y tratar de hacer ese proceso de transferencia. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir sus ideas y experiencias. Gracias a José Luis Rico y a Roxana Crisólogo por organizar este festival. Si nos permiten, también en las redes de la Embajada de México en Finlandia vamos a proyectar los paneles. A los dos que asistí me parecieron muy interesantes, muy bellos, muy entretenidos. Esto creo que no necesita ser ni escritor ni versado en la literatura como para entenderlos y disfrutarlos, por lo menos esa fue mi experiencia. Y si nos permiten, podríamos también difundir los paneles de la organización Sibubalo en las redes de la embajada. Muchísimas gracias otra vez. Gracias a ustedes. Y hasta luego.